presentamos La carta de Niels Bohr. Copenhague, Dinamarca, febrero de 1920. En las oscuras y gélidas calles de la ciudad, los avances científicos sobre la teoría cuántica aún se hallaban en las primeras etapas de comprensión. El mundo era testigo de una serie de desarrollos fascinantes, pero también de preguntas que parecían no tener respuesta. El laboratorio de Niels Bohr, uno de los pilares de la física moderna, se encontraba en pleno funcionamiento. Ese día, Bohr, como siempre, estaba sumido en sus investigaciones, rodeado por montones de papeles y pizarras llenas de ecuaciones que daban forma al complejo entramado del átomo. Sin embargo, una carta anónima cambiaría el curso de esa noche. Cuando Bohr la encontró en su escritorio, no podía imaginar el impacto que tendría en su vida y en el futuro de la ciencia. La misiva, escrita con una caligrafía temblorosa, contenía una descripción de un fenómeno inexplicable que desafiaba los límites de la física cuántica. Según el remitente, existía una anomalía observada en partículas subatómicas, un comportamiento que indicaba la existencia de dimensiones alternas o incluso de la manipulación del espacio-tiempo mismo. La carta hacía referencia a un fenómeno extraño: partículas que parecían desaparecer y luego reaparecer en ubicaciones distantes, como si estuvieran conectadas a través de un hilo invisible. Los informes también hablaban de una perturbación en la observación, como si el simple acto de mirar alterara el comportamiento de las partículas. Bohr, aunque cauteloso, no pudo evitar sentirse intrigado. Esta no era la primera vez que escuchaba teorías sobre anomalías cuánticas, pero lo que le había sido descrito en la carta superaba cualquier concepto conocido hasta ese momento. A la mañana siguiente, Bohr se dirigió a su laboratorio con la firme intención de investigar. En la calma que precede al descubrimiento, él y su equipo comenzaron a realizar una serie de experimentos para probar las afirmaciones descritas en la carta. Sin embargo, a medida que avanzaban, los resultados eran desconcertantes. Partículas disparadas a través de un acelerador de partículas comenzaron a mostrar comportamientos que desafiaban la lógica. Al principio, parecía que el experimento se estaba realizando correctamente, pero pronto comenzaron a aparecer lecturas erráticas, electrones que se duplicaban y luego desaparecían de repente, como si nunca hubieran existido. El equipo de Bohr intentó replicar el experimento varias veces, pero cada vez la anomalía se volvía más pronunciada. Las partículas se movían en patrones aparentemente aleatorios, apareciendo y desapareciendo sin explicación. Bohr no podía creer lo que veía, y su inquietud aumentó aún más cuando uno de los jóvenes físicos del equipo, Otto Rosen, desapareció misteriosamente en el transcurso de una de las pruebas. Rosen, quien había estado analizando los resultados de las partículas con una gran concentración, de repente dejó de responder a las llamadas. Cuando Bohr y el resto del equipo ingresaron al laboratorio, encontraron las pantallas de control con lecturas incomprensibles y, lo más extraño de todo, la silla de Rosen vacía, como si se hubiera desvanecido en el aire. Este suceso sacudió a la comunidad científica de Copenhague. La desaparición de Rosen, junto con los extraños resultados de los experimentos, parecía sugerir que algo mucho más grave estaba sucediendo. Algunos especularon que podría tratarse de un accidente, una reacción inesperada del equipo experimental. Otros, más cautelosos, comenzaron a sugerir que la anomalía cuántica descrita en la carta podría estar relacionada con fenómenos mucho más complejos, posiblemente conectados a lo que algunos teóricos llamaban el entrelazamiento cuántico, un fenómeno que ocurría cuando partículas podían estar correlacionadas de una manera que parecía violar las leyes de la física clásica. En medio de la creciente incertidumbre, Bohr decidió investigar más a fondo. Envió un mensaje urgente a Albert Einstein, su colega y amigo, quien a pesar de su escepticismo respecto a algunas áreas de la teoría cuántica, aceptó colaborar en la investigación. Sin embargo, lo que Bohr y Einstein descubrirían a continuación no solo desafiaría las leyes conocidas de la física, sino que abriría las puertas a una comprensión completamente nueva del universo. A medida que Bohr profundizaba en los datos, los experimentos seguían arrojando resultados más extraños. Las partículas parecían estar conectadas de una manera que desafiaba todo entendimiento. Al observarlas, Bohr comenzó a notar algo aún más desconcertante. Había momentos en los que las partículas parecían dividirse y luego reunirse, como si estuvieran interactuando con algo más allá de la realidad visible. Pero lo más inquietante de todo era la sensación de que alguien o algo estaba manipulando los resultados a propósito. La comunidad científica comenzó a hablar de una teoría aún más extraña: que las partículas estaban siendo influenciadas desde otro plano, tal vez desde una dimensión alterna.
Algunos de los colegas de Bohr sugirieron que podrían estar presenciando la acción de un campo cuántico desconocido que operaba en niveles fuera de nuestra percepción habitual del espacio y el tiempo. Sin embargo, ninguno de ellos podía dar una explicación definitiva de lo que sucedía. Las cosas tomaron un giro aún más oscuro cuando comenzaron a llegar rumores inquietantes de las ciudades cercanas. Testigos aseguraban haber visto luces extrañas en el cielo, fenómenos que no podían ser explicados por las leyes de la física conocidas. Algunas personas afirmaban haber visto figuras humanas moviéndose de manera imposible, atravesando paredes o desmaterializándose, tal como si el espacio-tiempo se estuviera deformando ante sus ojos. Al mismo tiempo, Bohr y su equipo comenzaron a recibir más cartas anónimas, cada una describiendo más detalles sobre la anomalía cuántica. Algunas contenían teorías desconcertantes, otras advertencias de peligros que aún no podían entender. Y mientras tanto, las desapariciones continuaban. Investigadores, colegas, y aquellos que estaban cerca del laboratorio comenzaban a desaparecer sin dejar rastro. La tensión llegó a su punto máximo cuando Bohr recibió una carta más, esta vez mucho más enigmática. En ella, el remitente hablaba de un punto crítico, en el que las partículas ya no serían las únicas afectadas, sino que todo el espacio-tiempo podría verse alterado por la influencia de las dimensiones cuánticas. La carta terminaba con una advertencia que heló la sangre de Bohr. Estás al borde de algo que no puedes comprender, y ya es demasiado tarde para detenerlo. El laboratorio de Niels Bohr se encontraba en un estado de constante alerta. Los sucesos extraños que habían comenzado con la carta anónima seguían escalando, y la desaparición de Otto Rosen seguía sin explicarse. Los experimentos sobre las anomalías cuánticas, que al principio parecían ser simples curiosidades, se habían convertido en un enigma que desbordaba la comprensión humana. La carta que Bohr había recibido días antes, advirtiendo sobre el punto crítico, comenzó a tomar un significado cada vez más inquietante. La comunidad científica de Copenhague estaba en un estado de paranoia colectiva. Los científicos que trabajaban junto a Bohr, incluidos algunos de los más brillantes físicos de la época, comenzaban a dudar de la naturaleza de lo que estaban observando. Los avances en la teoría cuántica y los fenómenos experimentales se entrelazaban de manera peligrosa, y todos parecían estar cruzando una línea que no podían volver a cruzar. Las partículas que habían observado no solo desaparecían y reaparecían, sino que, en algunos casos, mostraban comportamientos que no encajaban en ninguna de las categorías físicas conocidas. Bohr, sintiendo el peso de la responsabilidad, intensificó las investigaciones. Decidió que debía volver a probar los experimentos, pero esta vez con un enfoque más arriesgado. Con la ayuda de Einstein y otros colaboradores, preparó una serie de ensayos con una nueva variante de acelerador de partículas que permitiría observar el fenómeno en condiciones extremas. Bohr había comenzado a sospechar que la anomalía cuántica no solo era un mal funcionamiento de las partículas, sino algo mucho más profundo, algo que no solo violaba las leyes de la física, sino que desafiaba las estructuras fundamentales del universo. Lo que descubrieron fue indescriptible. Durante uno de los experimentos, cuando las partículas fueron aceleradas a velocidades cercanas a la luz, algo extraño ocurrió. El espacio-tiempo comenzó a deformarse de una manera observable. Las partículas no solo se movían de una manera impredecible, sino que, por un breve momento, la realidad misma pareció volverse fluida. Un halo de energía que parecía estar en el límite de lo perceptible envolvía el laboratorio. Las partículas, como en los experimentos previos, desaparecieron y aparecieron en lugares distantes. Sin embargo, ahora, algo mucho más aterrador sucedió. Dentro del vórtice de luz cuántica, apareció una figura. Una sombra etérea, borrosa, que se materializó brevemente en la esquina de la sala antes de desvanecerse tan rápido como había aparecido. El equipo de Bohr observó esto en silencio, casi sin aliento. ¿Qué era esa figura? ¿Era un eco de otro tiempo, una manifestación de otra dimensión? Bohr estaba al borde de comprender algo mucho mayor, algo que desbordaba la física que conocía. Sus ojos se fijaron en los monitores de la computadora, donde los datos del experimento mostraban una anomalía aún más desconcertante, una curvatura en el tiempo. En ese instante, Einstein llegó al laboratorio con urgencia. Había estado trabajando en un concepto paralelo para explicar las observaciones, basándose en la teoría de la relatividad general, pero lo que vio lo dejó sin palabras. Esto no es solo física cuántica, dijo Einstein, su voz temblorosa. Esto podría ser un puente hacia otro universo. Las partículas están cruzando entre realidades. Están conectadas no solo por el espacio, sino por el tiempo mismo.
Las palabras de Einstein resonaron en la mente de Bohr, pero al mismo tiempo, una sensación de horror invadió su ser. Si lo que estaban viendo era cierto, si las partículas realmente podían viajar entre dimensiones, el universo tal como lo conocían podría no ser más que un juego de partículas entrelazadas, moviéndose y desapareciendo sin propósito, sin reglas claras. Pero aún había más por descubrir. En el laboratorio, mientras los científicos intentaban analizar los datos, otro extraño fenómeno ocurrió. Las pantallas comenzaron a parpadear y las luces del laboratorio parpadearon en una secuencia irregular. En ese momento, una figura apareció frente a Bohr, una figura de rostro desconocido, vestida con ropa de otra época. La presencia no podía ser física, pero los testigos comenzaron a sentir una perturbación en el aire, como si algo inusual estuviera ocurriendo en el espacio mismo. La figura no habló, pero su mirada penetrante pareció llenar el laboratorio con una sensación de desesperación. Nadie sabía quién era, pero todos entendieron que de alguna manera estaba relacionada con la anomalía cuántica que los había acompañado durante todo este tiempo. En un giro inesperado, Bohr, con un valor renovado, se acercó a la figura, intentando comprender lo que sucedía. Al hacerlo, la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí una sensación de vacío y miedo palpable. Fue en ese momento cuando Bohr tuvo una revelación aterradora. Los sucesos extraños no eran aleatorios, ni tampoco un error de los instrumentos. Lo que estaban observando era una interacción directa entre diferentes planos de realidad, que se estaban desbordando debido a las alteraciones en las leyes cuánticas. Pero había algo aún más inquietante. Las desapariciones de Rosen y otros miembros del equipo no eran accidentes. Esos individuos, al igual que las partículas, podrían haber quedado atrapados en un entrelazamiento cuántico, atrapados en una dimensión alterna, debido a la alteración del espacio-tiempo que estaban provocando. Con este conocimiento, Bohr y Einstein decidieron hacer un último intento para corregir el desajuste. Activaron un experimento final, pero esta vez con un dispositivo especialmente diseñado para restaurar el equilibrio en el campo cuántico que había sido alterado. Sin embargo, el experimento no salió como esperaban. En el último momento, cuando la energía cuántica alcanzó un punto crítico, el laboratorio se llenó de un resplandor cegador. Un estruendo ensordecedor sacudió las paredes y las pantallas de monitoreo mostraron señales de colapso en el campo cuántico. Fue entonces cuando Bohr y Einstein sintieron la sensación de un vacío completo. Las partículas se desintegraron y el laboratorio se sumió en la oscuridad total. Cuando la luz regresó, Bohr y Einstein se encontraron de nuevo en el laboratorio, pero algo había cambiado. Las partículas que antes se desplazaban erráticamente ahora seguían un patrón estable, y la figura que había aparecido ante ellos ya no estaba presente. A medida que los científicos revisaban los datos, se dieron cuenta de que, en ese mismo instante, las anomalías se habían detenido. Sin embargo, los registros seguían mostrando algo extraño. Las partículas no solo habían dejado de aparecer y desaparecer, sino que las lecturas indicaban que alguna forma de energía cuántica había quedado atrapada en el espacio-tiempo. Bohr y Einstein no podían explicar completamente lo sucedido, pero ambos sabían que lo que habían presenciado estaba más allá de cualquier conocimiento anterior. El experimento había sido un éxito en términos científicos, pero el costo de comprender la realidad cuántica había sido alto. ¿Habían realmente salvado al universo de un colapso cuántico? ¿O simplemente habían desvelado un secreto mucho más oscuro y vasto, algo que superaba los límites de la comprensión humana? Los días posteriores estuvieron llenos de incertidumbre. La comunidad científica, aunque asombrada, continuó avanzando en sus investigaciones. Sin embargo, aquellos que habían estado presentes en el laboratorio nunca volvieron a ser los mismos. Algo había quedado con ellos, algo que iba más allá de la ciencia, una perturbación en sus mentes, un eco de lo que había sido descubierto. Y, aunque Bohr y Einstein continuaron con sus investigaciones, la carta anónima seguía sin ser revelada por completo. Quizá, algún día, descubrirían quién había enviado esa carta, pero para entonces, sabían que el misterio cuántico no tenía fin. El universo, con sus infinitas posibilidades y realidades, siempre guardaría secretos que los humanos aún no estaban listos para comprender. Y así, mientras el futuro de la física avanzaba, la sombra de lo desconocido seguía acechando en los rincones más oscuros de la ciencia. Las preguntas no terminan aquí, y nuestra búsqueda tampoco. Si este relato te mostró algo que nunca esperaste descubrir, entonces estás en el lugar correcto. Recuerda suscribirte,
activar las notificaciones y compartir esta historia con quienes, como tú, buscan lo desconocido. Aquí, el misterio siempre encuentra su voz. Hasta la próxima, donde lo inexplicable volverá a ser nuestro punto de partida.